Muy buenas noches, compañeros y abogadas. Mi nombre es Ana Gabriela Paniagua y pues yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es el préstamo. El préstamo, como bien lo sabemos, es un contrato por el cual una de las partes entrega una cosa a otra. Entonces, aquí podríamos poner un ejemplo, el cual yo estoy solicitando un préstamo, ya sea a una persona natural o a una persona jurídica. Nosotros lo conocemos como garantías, que esto sería como un respaldo para el préstamo. Por ejemplo, yo solicito un préstamo de 50.000 lempiras y mi garantía sería, por ejemplo, un carro, una moto, una prenda, ya puede ser una cadena, un arma, una casa, que se iguale o sea un poco, tenga un poco más de valor del préstamo que yo he solicitado, depende de la necesidad. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque esto nos viene a respaldar, así ya sea que nosotros después nos veamos en una crisis o no podamos pagar el préstamo o cualquier otro inconveniente. Entonces, también habla el código de que, por ejemplo, concediendo le dice el derecho de servirse de ella, o sea... A continuación les voy a hablar sobre las obligaciones del comodatario. Esta persona del comodatario es aquella persona que toma prestada una cosa en calidad de comodato. A continuación, ¿verdad? Las obligaciones de esta persona, pues, la primera es conservar la cosa prestada. La segunda es darle un uso con el fin que se saca prestada. Y la tercera es restituir la cosa. También les hablaré de lo que es la persona comodante. Esta persona es la persona que presta la cosa al comodatario. La persona comodante tiene las siguientes obligaciones, como por ejemplo, abandonar al comodatario cuando existan gastos extraordinarios dentro del contrato para la conservación de la cosa. Como segunda obligación también tiene responder al comodatario por los daños que se le causen a la cosa prestada. Dentro de esto, pues también les hablaré de lo que es el simple préstamo o mutuo préstamo. El simple préstamo, o también llamado mutuo préstamo, se le conoce, ¿verdad?, como a la manera, por decirlo así, en el que una persona entrega dinero o cierta cantidad de dinero o entrega lo que son cosas fungibles del mismo valor en el que el contrato se habla. Esta es mi parte. Compañeros y abogada, yo les voy a hablar sobre los caracteres del préstamo simple o mutuo. El mutuo es un contrato unilateral, es un contrato real, puede ser gratuito o oneroso. También es un título de traslaticio de dominio. Cuando nos referimos a un contrato real es porque existen entre ellos que se tenga que entregar la cosa. Cuando se habla de unilateral es porque solo produce obligaciones al mutuario. Cuando nos podemos referir también, cuando nos establecemos que es naturalmente gratuito, es decir, que solo se presume gratuito cuando las partes no han pactado ningún interés. Es un título traslaticio también porque adquiere la propiedad de la cosa prestada. Como en el simple préstamo, la entrega de la cosa es traslaticia de dominio. Para que se pueda celebrar esta tradición, el tradente tiene que ser dueño de la cosa y también poder tener la capacidad para poder enajenarla. Si la persona no fuera dueño de la cosa, entonces él no transfiere el préstamo y el préstamo sería nulo. De igual manera, el mutuario tiene que tener la capacidad de poder ejercer ejercicio del préstamo, si no el contrato sería nulo. Y si se trata de un menor que ha contratado sin autorización de un representante legal, también pasaría a formar parte de que el contrato no se celebraría. Buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Eda Maradiaga y yo les voy a hablar sobre el depósito. Les voy a dar una definición clara de depósito, que pues consiste en poner dichos bienes
en la custodia de una persona o organización que deberá responder de ellos cuando se le pidan. En el depósito intervienen 3 elementos. Uno de ellos es el depositante, 2, depositario y 3, depósito o cosa depositada. Un ejemplo claro es cuando vamos a una institución bancaria. Pues el depositante, ¿verdad? En este caso el cliente, deposita su dinero y lo puede retirar o utilizar cuando el depositante crea necesario. En el depósito nos habla de características. Una de ellas es que nos dice que es unilateral, pues la principal obligación que se genera en este contrato es la del depositario, consistente en restituir la cosa corporal que se dio a guardar. Nos dice que es gratuito, o sea que no cuesta dinero y que su única finalidad es guardar y conservar la cosa. Hola, soy Emi Edgardo de los Flores. Les hablaré de la clasificación del depósito y se clasifica en judicial y extrajudicial. Al hablar de extrajudicial, rápidamente nos remontamos a un acto voluntario y justamente lo que señala el artículo 1944 del Código Civil, que dice que el depósito voluntario es el que realiza el depositante de forma voluntaria en una tercera persona, que sería el depositario. Hay ocasiones cuando a este depósito le resultan otras personas reputándose dueñas. Para entonces el depositario no tendrá la autonomía de decidir a quién dársela. Pero el artículo 783 del Código Procesal Civil nos dice que se pueden ejecutar los títulos extrajudiciales, ¿verdad?, que es para su entrega, en los tribunales de letras o en los juzgados de paz, partiendo de su cuantía. Si no oscilan más de 50.000 empiras, pues será en los juzgados de paz. Hay otro asunto importante y es el que nos señala el artículo 1942, que dice que serán objeto de depósito las cosas muebles, no inmuebles. Pero hay ocasiones cuando los depósitos recaen en inmuebles. ¿Se dejará sin resolver? De ninguna manera. Siempre se resolverá, pero no se le llamará depósito, sino contrato innominado. ¿Qué es innominado? Que tal vez no goza de una nómina de artículos, ni el Código Civil, ni el Código Procesal Civil, ni en las leyes especiales. A este tipo de contratos se les aplicará las normas o las reglas del depósito para resolverlo. Esto porque el artículo 20 del Código Civil nos da la opción que cuando hay pasajes oscuros o contradictorios, se interpretarán o se resolverán siguiendo el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Compañeros y compañeras, mi nombre es José Ángel Salgado. Siguiendo la continuidad de mis compañeros, yo les voy a hablar un poco acerca sobre la responsabilidad del depositario. Dice que el depositario solamente responde de su dolo, de su culpa o de su morosidad, pero que en ciertos casos su responsabilidad puede ser mayor. ¿Cuáles son estos casos? Tenemos 5. Número 1, por estipulación expresa de ambas partes. Número 2, cuando el depositario se ofrezca a recibir el depósito. La número 3, que es cuando el depósito sea para utilidad del depositario o de ambas partes. La número 4, cuando el depósito sea renumerado. La número 5, cuando el depositario se encuentre en mora. El artículo 1948 nos dice que el depositario no puede servirse de la cosa dada en depósito sin el expreso permiso del depositario. Obligación de restituir el depósito. Dice que es la segunda obligación fundamental del depositario. Expresar cuándo, dónde y en qué lugar se va a hacer la restitución del depósito. ¿Cómo debe hacerse la restitución del depósito? Dice que el depositario está obligado a entregar o a restituir la cosa de la misma manera en que él la recibió. Muy buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Leslie Jacqueline Gutiérrez y yo les voy a hablar acerca de la restitución. Nos habla que la restitución es una limitación de ejercicio de algún derecho o facultad que es atribuida a las personas jurídicas por la ley, tanto que se supone que las limitaciones de algunos derechos tienen el fin de que otros derechos no vacíen su contenido. También se nos menciona que una restitución debe de hacerse cuando el depositario debe de restituir la cosa depositada, siempre y cuando sea pedida por el depositante o por la persona asignada en el contrato. También se nos menciona que
la restitución debe de hacerse cuando el depósito sea asignado en algún lugar para la restitución y el depositario deba llevar a él la cosa que ha sido depositada. Se nos menciona también sobre las obligaciones que tiene el depositante. Bueno, el depositante por ley, el depositante es por naturaleza unilateral y gratuito. Mi nombre es Orlin García, les voy a hablar sobre lo que es el depósito judicial o secuestro, que esto abarca lo que es un depositario y lo que es un depositante, que es un contrato individual, oneroso y lo que es consensual. Existen características para ambas partes, tanto como el depositante como para el depositario. Existen también lo que son responsabilidades para ambas partes. También las clasificaciones del depósito es que es voluntario y que a veces es necesario. Y sobre lo que son depósitos irregulares o irregulares. También existe lo que son las extinciones de estos contratos. Sobre lo que es el contrato o secuestro, también existe lo que son clases de secuestro, que son convencionales y también son judiciales, como bien lo habla lo que son el Código Civil. También existen lo que son las características del secuestro, que es un contrato principal. Existe también lo que son las prestaciones, es oneroso, es personalísimo, también es conmutativo. Existen elementos, lo que son depositantes y depositarios sobre lo que es una persona judicial. También existen derechos y obligaciones de las partes intervinientes para lo que es el contratante o secuestro.